Una verdadera revolución administrativa en las compras públicas está por empezar prácticamente a partir del 16 de agosto. Temas serios y ambiguos se vienen en camino, sobre todo con el famoso informe de pertinencia y favorabilidad que debe emitir la Contraloría General del Estado con respecto a los procesos de compra pública. Estimados todos, bienvenidos al segmento Café Legal, el espacio donde compartimos con una visión objetiva e imparcial temas vigentes y actuales en el Ecuador con el toque jurídico necesario. Vamos a tomarnos un café que esto lo necesita. Empezamos. Debemos recordar que la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, por cierto un nombre rimbombante, introdujo algunas reformas a otros cuerpos legales, entre ellos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la propia Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El punto es que la ley fue expedida con efecto posterior, es decir, que arrancaba 90 días luego desde la publicación en el registro oficial. Esto prácticamente a mediados de agosto ya arranca, ¿no? Es decir, a pocos días. Pero el tema es que la pelotita en primer lugar con respecto a este informe, de cierta manera su desarrollo integral no está en manos de la Contraloría General del Estado, sino en manos del presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Ejecutivo a quien representa. Veamos lo que nos dice la disposición transitoria del referido cuerpo legal que dio origen a todo este tema. Disposición transitoria única. El Ejecutivo en el plazo máximo de 30 días adecuará el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para dar cumplimiento a la disposición reformatoria 10ª que agrega a continuación del artículo 18 el artículo 18.1 relativo al informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública en cumplimiento con lo dispuesto en la presente ley. Como vemos, esta disposición transitoria no tiene establecido la fecha de inicio desde cuándo arranca este plazo, simplemente nos dice en el plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo reforme el reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se entiende que sería desde la vigencia de la ley, que en este caso tenía este efecto suspensivo para que se apliquen sus disposiciones. Han habido reglamentos que, a pesar de que en la ley se dice que deben de reformarse o crearse en un plazo establecido, no se han cumplido. Por tanto, hay la posibilidad de que a lo mejor los servidores públicos deban actuar solo con lo que está dispuesto en esta reforma. Pues sí, hay la posibilidad, es decir, que no tengan un reglamento oportunamente. Esperemos que el presidente Lasso, con su equipo, trate de dar solución a esto y expida oportunamente este reglamento que es tan necesario. Pero bueno, ¿qué tenemos que analizar, qué opinar? ¿Qué introdujo esta reforma del COIF en el momento de que hizo las reformas a los otros cuerpos legales? En primer lugar, introdujo dicho informe en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y aquí los asambleístas, por cierto, fueron bien generosos, entre comillas. Como sabemos, una ley nos dice el qué hacer, pero el cómo hacer está en un reglamento. Repito, una ley, el qué hacer y el cómo hacerlo en un reglamento. No obstante, nuestros asambleístas de turno prácticamente ya dijeron el qué hacer, el cómo hacerlo en la misma ley y se lanzaron un pequeño procedimiento. Veamos lo que dijeron. A continuación del artículo 22 agréguese el siguiente artículo, entiéndase en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas. El procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a toda la contratación pública otorgada por la Contraloría General del Estado conforme a lo determinado en la ley de la materia será el siguiente. El tema es grave, porque si textualmente leemos nos dice previo a toda contratación pública. Estimados todos, la ínfima cuantía es una contratación pública, es una compra pública que realizan las entidades estatales. Pero si revisamos una vez más la disposición transitoria que les leí al inicio, ¿sí? En la cual nos dice que el informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública, repito, todos los procesos de contratación pública, y ahí va a estar la clave. Entonces entra el dilema: ¿se debe o no solicitar el informe de pertinencia y favorabilidad para las compras por ínfima cuantía? Bueno, antes de responder a estas preguntas, quiero seguir leyendo de qué se trata este tema, al menos del procedimiento, para luego al final, dar respuesta a esta inquietud, al menos desde mi punto de vista. Continuemos leyendo, lo que nos dice el artículo introducido el 22.1 con respecto al procedimiento. 1. La máxima autoridad de la entidad contratante inmediatamente conozca de la necesidad de realizar la contratación pública, deberá notificar a la Contraloría General del Estado con la solicitud de informe previo para esta contratación, adjuntando toda la documentación de respaldo que tenga en su poder. A ver, ¿cuándo una entidad conoce la necesidad de realizar una contratación pública? Cuando construye el presupuesto institucional. Mayormente cuando se lo formaliza, ¿no? Hasta diciembre del año anterior para el año venidero.
Y ojo que estoy preguntándome de acuerdo a lo que la disposición textual está mencionando. Ahora bien, dice también adjuntando toda la documentación que tenga en su poder. En esos momentos, ¿qué normalmente se tiene en su poder? A lo mejor unas proformas, a lo mejor un estudio básico, simple. Recordemos, cuando hacemos los presupuestos, los estudios se afinan luego, una vez que se vaya a contratar, a lanzar el proceso, a publicarlo. Y claro estoy tratando de entender lo que dijeron los asambleístas con su redacción. Claro, pero esto es en el primer mes, dirán muchos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estamos a agosto. Hay muchas contrataciones que se deben hacer ahora, ¿no? Ya hemos pasado la aprobación de un presupuesto. Por tanto, se supone que ya se tendría a lo mejor los análisis de precios unitarios en el caso de obras. A lo mejor ya se tienen los términos de referencia, las especificaciones técnicas, dependiendo del tipo de proceso, de procedimiento, la partida presupuestario, en fin. Todos estos documentos para dar cumplimiento a la ley yo creo que se deben obviamente adjuntar y enviar a la Contraloría General del Estado, al menos a partir del 16, ¿no? En este caso, porque no existe una definición precisa de qué documentos anexar. Veamos lo que nos dice el siguiente, el número 2. Una vez realizada dicha notificación, la misma deberá ser atendida en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante. Wow, tener que esperar hasta 15 días para que recién la Contraloría General del Estado pues considere o se manifieste si es pertinente o no la contratación pública, si es favorable el proceso como tal. Esto amerita a que las entidades públicas, sobre todo las máximas autoridades, se replanteen en reestructurar su proceso de compra pública. A lo mejor necesitan reducir los tiempos, no incluir tantos actores, tantas firmas, posiblemente, dependiendo de cómo jerárquicamente estén estructurados. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es que tienen que tener presente que ahora a lo mejor pueden llegar a necesitar 15 días más si es que la Contraloría se manifiesta en este tema, en este tiempo. Ahora bien, continuando con la lectura viene algo grave dentro del mismo numeral 2. Y en el caso de los procesos bajo el régimen especial de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas contados a partir de la notificación de la solicitud. Posiblemente cometieron un error. Para el tema de emergencia o estado de excepción, el plazo será de 72 horas. Se les habría tal vez olvidado la palabra máximo, es decir, máximo 72 horas. Tal como está la Contraloría, deberá usar estrictamente 72 horas y no menos. Y esto puede ser un grave problema. En los procesos de emergencia puede a lo mejor estar corriendo peligro la vida de un ciudadano, compras de medicamentos, a lo mejor una vía está destruida, hay que conectarla enseguida, hay que rehabilitarla en ese momento para dar paso a lo mejor provisional y por eso se necesita pues contratar por emergencia. En este sentido toca esperar 72 horas más. Pero bueno, no contentos con todo esto, se introdujo algo que en lo personal lo considero mucho más grave. El numeral 5. De existir algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente la misma hasta que la entidad contratante la subsane o aclare en el plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, se dejará constancia de dicho particular en el informe y se notificará inmediatamente con el mismo a la Fiscalía General del Estado. A ver, usted como autoridad, si tiene la oportunidad de escucharme a lo mejor, solicita el informe de pertinencia y favorabilidad a la Contraloría General del Estado. Ellos le dicen, ¿saben qué? Debe aclarar esto, no tenemos claro esto, por favor, subsane en el plazo de 48 horas. Usted no lo hace porque a lo mejor estuvo ocupado, porque a lo mejor cayó fin de semana, qué sé yo. La Contraloría General del Estado ni siquiera es potestad, sino directamente es una medida imperativa. Debe notificar a la Fiscalía. En este sentido, los servidores públicos tranquilamente pueden ser demandados posiblemente de un proceso que ni siquiera aún se lance. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. Y además, aquí hay que tener en cuenta algo. Pues nuestros asambleístas de turno, ¿sí?, en aquel momento introdujeron plazo en horas. Ojo que en compras públicas no existe este término plazo en horas, pero ellos se dignaron en ponerlo. No sé la verdad cuál fue el objetivo, porque tranquilamente pudieron haber establecido 2 días, por ejemplo, plazo de 2 días. Y algo más, estimados asambleístas o ex asambleístas, bueno, posiblemente algunos hayan sido reelegidos, recordemos que hay entidades públicas pues que no laboran los fines de semana y si les cae el domingo, ¿cómo van a hacer para presentar? Por otro lado, hay otra situación que puede generar ambigüedades en la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y también en la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. A ver, con respecto a la primera, se dijo que se notifica con la solicitud a la Contraloría
Es decir, se pide el informe de pertinencia y favorabilidad cuando se conozca la necesidad de realizar la contratación. En todo caso, se infiere antes de publicarlo. Bueno, pues se dejó una puerta de cierta manera abierta en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la disposición en la reformatoria específicamente, me refiero, ¿no? A continuación del artículo 18 agréguese el siguiente artículo: informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública. En uno de los párrafos, una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado, dando a entender que el informe es justamente el habilitante de fondo del contrato, o sea, que se lo debe tener para firmar el contrato. No debería ser para publicar el proceso, que sería lo más lógico. Queda entonces la puerta abierta, estimados seguidores, tal como está la norma. Es decir, que en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se habla de obtener este informe prácticamente para poder firmar el contrato. Mientras que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando se conozca la necesidad, ¿sí? Entonces, pues, viene de cierta manera, esta ambigüedad, que posiblemente se resuelva con el reglamento que expide el Ejecutivo o, en su defecto, con el acuerdo que expida la Contraloría General del Estado, donde determine los documentos, y seguramente allí va a mencionar cuándo deberá presentarse este tema, esta solicitud. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Mejor dicho, les comparto una opinión, ¿sí? Usted está libre de discrepar, ¿no? Usted puede, si sabe que no estoy de acuerdo, ¿sí? Y puede dejarlos en los comentarios, me encantaría leerles. En primer lugar, el usar nombres rimbombantes para leyes que supuestamente luchan contra la corrupción no determinan que sea un cuerpo legal, pues, objetivo y en verdad práctico que permita lograr este efecto deseado, entre comillas. A ver, la Contraloría, cuando estuvo a cargo del doctor Pablo Celi en el gobierno de turno y ante algunas personas, pues prácticamente se convirtió en la estrellita de Navidad que luchaba contra la corrupción. Y tengo entendido que fueron quienes pidieron esto, que impulsaron este tema. Es decir, por un lado la creación del famoso Tribunal de Cuentas y por otro lado, pues que se les consulte a ellos esta pertinencia, esta favorabilidad en los procesos de compra pública. Ahora bien, seamos muy prácticos. Recordemos que se ha hecho mucho recorte de personal, algunos servidores públicos se han quedado sin trabajo. El hecho de haber menos servidores públicos, menos presupuesto, va a haber menos procesos que controlar, menos recursos que controlar. Por tanto, desde el punto de vista lógico, también hubiera sido razonable, entre comillas, que también haya recorte en la Contraloría General del Estado de personal. No lo he escuchado, no sé, corríjanme si me equivoco. Y con esto no quiero decir que eso es lo que yo deseo, simplemente es un análisis para llegar al siguiente punto, nada más. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues bueno, buscar más responsabilidades, más participación que tenga la Contraloría General del Estado trae un valor agregado, el justificar la permanencia del determinado número de servidores en la misma Contraloría General del Estado, porque a lo mejor tienen más actividades que realizar. Pero bueno, ¿cuál es la situación de todo esto en lo personal? Espero que no haya discrecionalidad en dichos informes, que a unos sí y a otros no. Vamos a pensar un poquito mal. Suponiendo que existe un servidor público corrupto en la Contraloría General del Estado y que tenga esta potestad de emitir estos informes de favorables o de desfavorables. ¿Qué le interesaría a este servidor? Pues bueno, obtener un beneficio económico. A las entidades públicas no va a poder pedirle seguramente, ¿no? Pero a los privados sí. ¿En qué casos? Veamos, en lista corta, en consultoría, en contratación directa, en los procesos de régimen especial, en los procesos de emergencia, muchos son voluptuosos, pero que ya conocería de antemano quiénes van a ser los invitados, obviamente ya se sabe. Ahora bien, ¿qué tal que este informe, con la expedición del reglamento que haga en este caso el Ejecutivo y el acuerdo de la Contraloría General del Estado, dispongan que se pida una vez adjudicado, por ejemplo, antes de firmar el contrato? Ya conocerían de antemano todos los proveedores, quiénes van a ser los beneficiados, entre comillas, de tal o adjudicados, digámoslo así con el nombre adecuado, los adjudicatarios de tal contratación. En fin, son posibilidades, simplemente no digo que eso vaya a pasar, no soy quien para criticar o juzgar si un servidor es corrupto o no, simplemente son posibilidades. ¿Cuál sería el valor agregado? En lo personal no le encuentro un valor agregado significativo, al menos, a esta situación. Al menos solamente si fuera una especie de auditoría que ya realicen a la fase preparatoria, donde ya se deje establecido que a lo mejor ese presupuesto fue adecuado, no existe sobreprecios, que se cumplió un debido proceso y ya queda eso saneado, ¿sí?
Eso sería un valor agregado, o en su efecto que no está o que existe un sobreprecio, obviamente, o un posible sobreprecio, qué sé yo. Sin embargo, eso no está establecido. Es más, se dejan o se reservan el derecho de cierta manera de hacer controles posteriores incluso sobre esta situación. Por ende, no le veo valor agregado, señores, porque eso tranquilamente lo puede hacer la entidad. Es más, ustedes mismos como Contraloría pues pueden revisar luego si hicieron bien, si aplicaron bien, si hicieron el debido proceso. En este sentido, pedir este informe simplemente es mayor trabajo para los servidores públicos. Ahora bien, esperemos que los documentos que pidan pues no sean exagerados, como sí lo son en el caso de los contratos complementarios que sobrepasen el techo normal que les establecieron para las entidades públicas. Allí es un listómetro completo, por Dios, de documentos. Esperemos que acá no sea lo mismo y esto les implique muchísimo más trabajo a las entidades públicas. Bueno, llegó la hora de responder a la pregunta: ¿se debe solicitar el informe de pertinencia y favorabilidad para las compras por ínfima cuantía? Personalmente considero que no se debe solicitar. ¿Por qué razón? Porque las compras por ínfima cuantía o la ínfima cuantía como tal no es un proceso de contratación pública completo propiamente dicho. Es más, no cumple las fases de la contratación pública de forma íntegra como el resto de procesos o procedimientos. Veamos. En primer lugar, en la fase preparatoria de un proceso de contratación pública, esta arranca con elaboración y modificación del Plan Anual de Contrataciones, pero tengamos presente que el reglamento pues establece que las ínfimas cuantías prácticamente no se publican en el PAC, entonces no cumple. En segundo lugar, la fase precontractual considera la etapa de preguntas, respuestas, aclaraciones, modificaciones a los pliegos. Estimados, en la ínfima cuantía no hay pliegos siquiera, entonces tampoco. Y en tercer lugar, la fase contractual pues incluye todas las actuaciones para cumplir el contrato suscrito. Son muy escasas las compras por ínfima cuantía en que se firma contrato. La mayor parte son contraentrega, en este caso contra la entrega de factura a cumplir el servicio y se paga y punto. Pero, repito, esto es opinión personal. Faltaría que se expida el reglamento, faltaría que se expida el acuerdo de la Contraloría General del Estado. O a lo mejor, quién sabe, que el día de mañana el CERCOP pues haga una transmisión en vivo, a lo mejor explicando que también se mande las ínfimas cuantías porque ellos los consideran un proceso de contratación pública íntegro, completo. Puede ser, puede ser. En todo caso, esa es mi opinión. Por el momento, yo en lo personal no enviaría las compras por ínfima cuantía a la Contraloría General del Estado. Es más, no creo que estaría en capacidad la Contraloría General del Estado de recibir una avalancha de compras por ínfima cuantía para ellos revisar y manifestarse al respecto. Pero ustedes están en su libertad, pueden tranquilamente considerarlo y enviarlo. Eso queda a criterio personal. Bueno, en todo caso es una opinión, por favor, que estoy realizando desde el punto de vista personal. Como técnico, como abogado, sí, pero nos falta un poquito más de argumentos en el sentido que vamos a estar pendientes del reglamento que se expida, del acuerdo que expida la Contraloría General del Estado y posiblemente hagamos un nuevo video. Estimados todos, no les quito su tiempo, se despide Enrique Conza, abogado e ingeniero especializado en Derecho Administrativo y Compras Públicas en el Ecuador. Hasta pronto.